Hace unos años, en los tiempos donde no existía el correo electrónico, un padre cristiano estaba preparando a su hijo para ir a la universidad por primera vez. «Hijo», le dijo el padre, «quiero que tengas esta Biblia. En ella encontrarás todas las riquezas de la sabiduría de Dios para cada situación a la que te enfrentes». El chico, el hijo, cogió la Biblia y la puso en su maleta. Les dijo adiós a sus padres, se metió en el coche y se fue a la universidad. Pasaron algunas semanas y el muchacho finalmente les escribió a sus padres diciéndoles que necesitaba oro, o mejor dicho, que necesitaba dinero. En otros países se menciona que necesitaba plata. El hijo les dijo, por favor, mandarme un cheque. El padre le escribió, hijo, no te voy a mandar un cheque. Más bien quisiera alentarte a que leas tu Biblia. Le sugirió la escritura a leer. El muchacho escribió de nuevo diciendo, papá, estoy leyendo mi Biblia, pero lo que realmente necesito es dinero. Por favor, mándamelo. El padre y el hijo intercambiaron varias cartas, pero el padre se negó firmemente a mandarle el cheque. Las súplicas del hijo para que le mandara dinero se hicieron cada vez más y más insistentes. El hijo dijo que él estaba leyendo su Biblia, pero que sus necesidades eran más bien económicas, no espirituales. Finalmente el chico regresó a casa durante las vacaciones. Él estaba bien molesto con su padre por no haberle mandado el cheque. El padre le dijo, hijo, tú nunca necesitaste dinero. Todo el dinero que necesitabas ya lo tenías, simplemente no lo sabías. Tú me insistías que estabas leyendo tu Biblia, pero yo sabía que no la estabas leyendo. Si tú hubieras abierto tu Biblia, en los versículos que te sugerí, entonces hubieras encontrado el efectivo que yo había metido en las páginas de esos versículos. La palabra de Dios es una fuente de sabiduría rica y estimulante para nuestras vidas. Dios ha metido sus riquezas en sus páginas para que nosotros las usemos. Pero no podemos sacar provecho de esas riquezas si nunca abrimos su página, si nunca abrimos la palabra de Dios. Esto es lo que nos podemos encontrar en el libro de Nehemías. De hecho, es el personaje que os vamos a mencionar en este día, Nehemías. Puedes leer su historia o puedes leer el pasaje que te vamos a comentar en su propio libro, Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 18. Nehemías cumplió una gran misión. La misión fue la de guiar al pueblo a la reconstrucción de los muros y de las puertas de Jerusalén. Aquí en Nehemías capítulo 8 vemos que después de una reconstrucción necesitamos una reinstrucción. El pueblo necesitaba una reinstrucción. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar acerca de nosotros, acerca de la vida. Muy pocos de nosotros nos damos cuenta cómo hemos sido afectados, infectados por las filosofías falsas de este mundo. Hemos captado actitudes, ideas, suposiciones que ni siquiera nos damos cuenta que son malas, son anticristianas. Así que tenemos que instruirnos de nuevo en la visión de Dios para la vida. Cuando la gente de Dios deja de amar, deja de leer, deja de obedecer la palabra de Dios, se pierde la bendición de Dios. Si queremos ser como árboles fructíferos, debemos deleitarnos en la palabra de Dios. Esto explica el por qué Nehemías hizo un llamado a tener una conferencia bíblica. Invitó al escriba Esdras a que fuera el maestro. Las necesidades materiales de la ciudad habían sido satisfechas. Así que ahora era el momento de enfocarse en las necesidades espirituales de la gente en la ciudad. Es importante notar que Esdras y Nehemías pusieron la palabra de Dios primero en la vida de la ciudad. Lo que sucedió en Jerusalén, desde ese momento, fue la consecuencia de cómo respondió la gente a las Escrituras, a la palabra de Dios. La tarea principal de la Iglesia y de los ministros es la de predicar la palabra de Dios. Los periodos de decadencia en la historia de la Iglesia han sucedido siempre cuando la predicación de la palabra ha disminuido.
El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para limpiar y para revivir los corazones de la gente de Dios. Y hoy más que nunca tenemos que predicar el Evangelio. Hay muchas personas, hay muchas familias que necesitan la buena nueva, que necesitan la palabra de Dios. No hay excusas. Tenemos todos los medios para predicar la palabra. Tenemos las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram, incluso a través de Twitter, a través de muchas plataformas podemos predicar el Evangelio. No hay excusa. Con un mensaje tú puedes hacer que una persona, que una familia cambie. Con un mensaje tú puedes hacer que una persona que se iba a suicidar no lo haga. De esto yo he dado testimonio en muchas ocasiones. Una vez me levanté y le decía al Señor, otra vez, lo mismo, Señor. Me levanto, me ducho, desayuno a la radio, como una rutina. Perdí la pasión por el ministerio, perdí la pasión por la radio. Otra vez lo mismo, otra vez. Y en ese mismo día me llamó una mujer anciana. Me llamó de un lugar donde no tenemos radio. Y me sorprendió porque entonces esa mujer nos estaba escuchando o a través de la aplicación o a través de la página web. Y ella me dijo, iba a suicidarme, pero compartiste esta palabra y me arrepentí. Para que veas cómo actúa la palabra de Dios. Yo en mi rutina, pensando en dejarlo, pensando en abandonar, el Señor te sorprende. Y desde ese momento me volví a apasionar por la radio, me volví a apasionar por mi ministerio. Apasionate por el ministerio donde Dios te ha puesto. Apasionate por tu trabajo. Busca la perfección, que no entre la rutina en tu trabajo. Haz cosas nuevas, sé creativo y ya verás cómo tu ministerio, tu trabajo va a dar fruto. La tarea principal de la Iglesia y de los ministros es la predicación de la palabra de Dios. Conocemos con la palabra de Dios como el mensaje, como Dios ha hablado a tantas personas. Habló a Esdras, habló a Nehemías. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas, y le rogaron al escriba Esdras que llevara el libro de la ley de Moisés que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Lo puedes leer, Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 8. Así dice el versículo 2. Era el día primero del mes séptimo del año. Entonces Esdras, que también era sacerdote, llevó el libro y lo mostró a todo el pueblo y a todos los que podían entender, lo mismo a hombre que a mujeres. Y desde el alba hasta el mediodía lo leyó en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Desde el alba, desde el amanecer hasta el mediodía. Esto es increíble, ¿eh? ¿Cuántas veces nosotros nos cansamos en los cultos que hacemos porque a lo mejor el predicador se ha extendido? Cuando lleva más de 45 minutos empezamos a mirar el móvil, empezamos a mirar el reloj. Se está alargando, que no llego. Que si se alarga más de lo debido, me pierdo el partido. Que si se alarga más de lo debido no voy a poder hacer compras. Desde el alba hasta el mediodía leyó en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. La Biblia, la palabra de Dios, no es un libro mágico que cambia a la gente o cambia las circunstancias. En serio te digo esto. La Biblia no es un libro mágico que cambia a la gente o cambia las circunstancias porque alguien la lee o la recite. No, la palabra de Dios tiene que ser entendida antes de que pueda entrar en el corazón. Y entonces cuando esto se produce irradia su poder para producir un cambio de vida. Si tú analizas este capítulo 8 de Nehemías, te vas a dar cuenta que la palabra más mencionada es entendimiento. Solo la gente con edad suficiente para entender la Escritura fue permitida asistir a la asamblea. La gente asistió a la conferencia bíblica, al estudio bíblico con Esdras y Nehemías, que habían organizado porque estaba hambrienta de encontrar soluciones a sus problemas, recibir pautas de la palabra de Dios.
Por ejemplo, en la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, el énfasis es el entendimiento de la palabra de Dios. Jesús comparó el entendimiento y el aceptar la palabra, a plantar las semillas en la tierra donde toma raíz y da fruto. Esdras era el hombre ideal para conducir esa conferencia. Él era sacerdote y escriba. Te invito a que leas el capítulo 7 de Esdras. Mira lo que dice el versículo 10. Y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y a enseñarla a los israelitas, con todas sus normas, con todas sus ordenanzas. Así que todos se reunieron en la plaza frente a la puerta de las aguas, que los líderes escogieran la puerta de las aguas como el lugar para la asamblea, para mí es interesante. En la Biblia el agua para lavar es un retrato de la palabra de Dios, mientras que el agua para tomar es un retrato del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Cuando aplicamos el agua de la palabra a nuestras vidas, entonces el Espíritu puede obrar y darnos la ayuda que necesitamos. Como suelen cantar varios salmistas, tu palabra refresca mi vida. Y es verdad, es refrescante al alma cuando recibimos la palabra y permitimos al Espíritu que nos enseñe. Este era el primer día del mes 7, que era equivalente a nuestro día del Año Nuevo. El séptimo mes era un tiempo especial en el calendario judío, porque los judíos celebraban la fiesta de las trompetas y en el día 10 celebraban el día de la expiación. Y en los días 15 al 21, ¿qué celebraban? La fiesta de los tabernáculos. Este era el momento perfecto para que la nación se acercara a Dios, comenzara de nuevo. La gente le pidió al sacerdote Esdras que trajera la ley de Dios y que se las leyera. Obviamente esto era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto nos da una idea del gran deseo que la gente tenía de escuchar la verdad. Y te hago la pregunta: ¿sientes ese deseo de escuchar la palabra de Dios? ¿De aprender más de Dios? ¿De aprender más de la palabra de Dios? Sabemos que el pueblo era duro de cerviz, sabemos que el pueblo era inconstante en sus caminos, ¿verdad? Eran tibios. Hoy te escuchaban la palabra de Dios y mañana estaban adorando ídolos. Pero había iniciativas. Y muchas veces ponemos al pueblo de Dios como ejemplo de un pueblo, que se desviaba fácilmente en pos de otros dioses. Pero el pueblo también, entre comillas, nos da lecciones. Había gente que tenía el anhelo, el deseo de escuchar la verdad, de escuchar la palabra de Dios. ¿Y nosotros tenemos ese mismo deseo? Ellos escucharon mientras estaban parados, desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Cómo pudieron mantenerse atentos por tanto tiempo? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Cómo puedo atender a un mensaje que dura más de 2 o 3 horas? ¿Cómo pudieron mantenerse atentos por tanto tiempo? ¿No le pasó lo mismo a Eutico cuando Pablo estaba compartiendo la palabra y Pablo se extendió en el mensaje y Eutico, que estaba apoyado sobre una ventana, se durmió y se cayó y se mató? Y Pablo, por el poder de Dios, lo resucitó. Eutico no aguantó que Pablo se extendiera. ¿Cómo pudo entonces el pueblo mantenerse atento por tanto tiempo, desde el alba hasta el mediodía? Esto indica que la gente estaba siendo consciente de que no conocía la voluntad de Dios para sus vidas, ni para su nación. No la conocían. Y estaban clamando por la palabra. Hoy en día, tal parece que hay una muy poca hambre de la palabra de Dios. Aún así, por ejemplo, el profeta Amós predijo que vendría el momento en que habría una hambruna en el mundo. No una hambruna de comida, sino un hambre de la palabra de Dios. Sería un tiempo donde la gente estaría hambrienta de tener soluciones a los problemas de la vida. Y yo pienso que esos días están por delante de nosotros. Cuando la gente está bien alimentada, bien vestida, cuando la economía está yendo bien, la gente siente que no necesita a Dios ni su palabra. Esto es real. Esto pasa en todos los países del mundo. Pero cuando las guerras, los ataques terroristas, los cambios financieros, las plagas, los gobiernos, la violencia racial,
infunden miedo en los corazones de la gente. Ellos a veces regresan a la palabra de Dios buscando recursos y soluciones. Y aún hoy en día, cuando la Biblia es proclamada con claridad y entendimiento, la gente se siente atraída por ella. A mí me gustaría ver estadísticas a través de los medios de comunicación cuando hemos estado unos meses en casa por causa de la situación que estamos viviendo hoy en día, por la crisis sanitaria. Me gustaría ver estadísticas de cuántas personas han leído la palabra de Dios. Hemos leído en estos días en la programación de Radio Solidaria cómo la aplicación YouVersion en tiempos de pandemia ha crecido, ha aumentado. Me gustaría ver esas estadísticas de cuántas personas han buscado a Dios en los momentos donde hemos estado encerrados en casa. La palabra abre las puertas del corazón humano para que el Espíritu Santo pueda entrar, trayendo convicción, limpieza. Y cuando la palabra es abierta y explicada, provoca hambre. Ese es el poder de la palabra de Dios. De esto hablaba Ramón Ubillos y Miguel Díez hace unos días en la programación aquí en Radio Solidaria. El poder de la Escritura, el poder de la palabra de Dios. Cuando yo acepté al Señor en mi vida, lo recuerdo aún, fue en un campamento de adolescentes. Cuando yo me entregué, lo primero que sentí fue hambre por la palabra de Dios. Yo lo recuerdo perfectamente. Recuerdo que me metía en el cuarto a hacer estudios bíblicos, a copiar las predicaciones, los versículos con colores, subrayaba los textos. Estaba fascinado con la palabra. Nunca había profundizado tanto en la palabra de Dios. Tenía curiosidad, tenía entusiasmo. Constantemente estaba haciendo preguntas. Estaba escuchando mensajes, predicaciones. A decir verdad, tal era el hambre que muchas veces me quedaba horas y horas escuchando la radio, escuchando música, escuchando predicaciones, escuchando sermones. Y eso es verdad, eso produce un hambre. Cuando sientes curiosidad por la palabra, empiezas a investigar. Y ahora que lo tenemos tan fácil, ahora que tenemos, por ejemplo, acceso a Internet, tú puedes investigar, tú puedes hacer estudios, tú puedes hacer muchas cosas, mapas cronológicos, puedes teletransportarte a esa época a través de Internet, viendo los mapas, viendo curiosidades, enlaces. Ahora entiendo por qué este versículo menciona esto y en el otro también. Hay conexiones. Ahora que hay Internet todo es más fácil. Pero claro, el Internet se puede utilizar para bien y para mal. ¿Para qué estás utilizando Internet? ¿Para bien o para mal? Necesitamos orar para que haya un nuevo hambre por la verdad de Dios. Necesitamos orar para que haya hambre por la palabra de Dios en nuestra vida, en la vida de nuestros familiares que no conocen a Dios, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestra iglesia, que haya avivamiento. Versículo 4, Nehemías capítulo 8. Todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura del libro de la ley, y para que todos escucharan mejor, Esdras se subió a un estrado de madera hecho a propósito. Versículo 5. Esdras abrió el libro ante todo el pueblo. Y como él estaba por encima de los presentes, todos lo vieron y prestaron mucha atención. Versículo 6. Entonces Esdras bendijo la grandeza del Señor y el pueblo, con las manos hacia el cielo, respondió a una sola voz: Amén. Luego todos se inclinaron hasta el suelo y adoraron al Señor. Nehemías nos está dando un recuento ocular. ¿Es verdad lo que estamos leyendo? La palabra de Dios es verdad. Pero cuando te he mencionado los versículos, ¿a qué has estado imaginando la situación? ¿Te has imaginado a Esdras en ese estrado, en ese púlpito de madera? Y todo el pueblo levantando las manos al cielo, diciendo amén. Y todos se inclinaron hacia el suelo y adoraron al Señor. ¿A qué lo has imaginado? Esto es un recuento ocular de la asamblea. La palabra de Dios era la atracción máxima en esta reunión. Esdras no necesitó invitar a una banda de músicos para motivar a la gente, ni preparar una parrillada para atraer a las multitudes.
Esdras se paró en una plataforma de madera, como si fuera un púlpito, para que la gente lo pudiera ver, para que la gente lo pudiera escuchar mejor. El hecho de que Esdras estuviera parado delante de la plaza de las aguas, donde la gente estaba parada, con la pared y la puerta a su espalda, puede haber servido como resonancia para ayudarle a proyectar su voz a la asamblea. Yo no soy técnico de sonido. Si hay algún técnico que nos está escuchando, que verifique esto. El hecho de que Esdras estuviera parado delante de la plaza, donde la gente estaba parada, con la pared y la puerta a su espalda, puede servir como resonancia para que su voz suene más alto. Porque no había 5 personas. Yo me imagino que había miles, centenares de personas. Cuando Esdras desenrolló el rollo del pergamino, al pasaje que iba a leer, la gente que estaba sentada en la plaza honró la palabra de Dios poniéndose de pie. Ellos sabían que no iban a escuchar a un hombre cualquiera, hablando acerca de sus propias ideas, no, ellos iban a escuchar la palabra de Dios. Por eso Pablo nos dice en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. La gente permaneció de pie mientras que la ley era leída y explicada. Y Esdras comenzó su lectura y enseñanza temprano por la mañana y continuó hasta el mediodía. Es decir, que la congregación permaneció parada y escuchando por 5 o 6 horas. Y estoy seguro que de vez en cuando Esdras le daría a la gente la oportunidad de descansar. Pero la gente estaba ahí para escuchar a Dios hablar y estaban dispuestos a estar parados y escuchar. Después de que Esdras abrió la palabra, él bendijo al Señor. Como hemos leído, la gente afirmó sus palabras diciendo amén, amén, que significa así sea. Esta era una congregación unida, una congregación que honraba la Escritura y que estaba dispuesta a dedicarle la mañana entera a escuchar la palabra. Cuando era leída y explicada, el pueblo estaba atendiendo. Ellos no adoraban al libro, ellos adoraban al Señor que les habló a través del libro. Nuestras iglesias de hoy necesitan demostrar más respeto por la palabra de Dios. Y me pregunto cómo se debe sentir el Espíritu Santo cuando la gente pone su Biblia en el suelo o la deja olvidada en la iglesia para que luego sea arrumada con otras Biblias, donadas a las misiones locales. Nosotros defendemos la Biblia como la palabra de Dios, pero no siempre la tratamos como si fuera la palabra de Dios. Y además siempre estamos apurados para que el culto termine. Después de todo decimos, es que tengo un compromiso. ¿Cuántas veces ha sido una congregación y en medio de la predicación una persona ha recibido una llamada, se ha levantado, ha salido fuera y no ha vuelto a entrar? Ha desaparecido, se ha ido. ¿Cuántas veces hay personas que en medio de la palabra se levantan porque tienen que irse al trabajo? Yo siempre lo digo, si un trabajo te quita el congregarte, te quita el reunirte con los hermanos en la iglesia, ese trabajo no merece la pena. Y tú a lo mejor me dirás, no, es que necesito la economía, no sabes por lo que estoy pasando. A lo mejor el Señor tiene preparado otro trabajo para ti, que tú puedas compaginar con el asistir a la iglesia. Para mí es una falta de respeto que en medio de una reunión suene el teléfono. Yo he tenido el placer y el honor de predicar la palabra y en varias ocasiones estás predicando y escuchas la llamada de teléfono. ¿Qué pasa? Que te descentra, te desconecta del mensaje. Empiezas a mirar a ver a quién le está sonando el teléfono y le miras con mala cara. Y ves como ella con los nervios o él con los nervios no puede apagar el móvil y la gente se desespera. Te desconecta de la palabra. Eso es así. Consejo, cuando vayas a una reunión, a un culto, apaga tu teléfono. Ponlo en modo silencio, en modo avión, que no te llamen. Yo siempre lo digo, a mí nunca me llama nadie, pero solo me llaman cuando estoy en reuniones, cuando estoy en cultos. ¿No te ha pasado? Justo en el momento importante del culto. En algunos lugares del mundo los creyentes permanecen parados por horas, en iglesias llenas de gente ansiosa de escuchar la enseñanza
de la palabra de Dios. En cambio, en nuestras iglesias evangélicas de aquí, cuanto más corto el sermón, mejor. Oye, ¿cuánto vas a durar? Media hora. Acórtalo 20 minutos. Es que va a jugar el Real Madrid y el Barcelona en la Liga de Campeones. Bueno, el Barcelona no, porque está en la Liga Europa. Versículo 7. Mientras la ley era leída, los levitas explicaban al pueblo la lectura, y el pueblo estaba tan interesado que no se movía de su lugar. Y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo el sentido, de modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba. Las personas comunes no tenían copias de las Escrituras, así que estaban emocionadas de poder escuchar la palabra de Dios. Que la palabra se explicara con mucha claridad significa que la ley era explicada en un idioma que se podía entender. La palabra era traducida y explicada de tal manera que la gente podía aplicarla a su propia vida. Pregunta, ¿estás aplicando la palabra de Dios a tu vida? ¿Aplicas la palabra de Dios a tu matrimonio, a tus relaciones, a tu trabajo, a tu ministerio? Al entender la palabra, yo la puedo aplicar a mi vida. Pero si yo no entiendo el mensaje que está compartiendo un hermano, el pastor en la iglesia, digo, este mensaje no es para mí, no lo entiendo, no lo puedo aplicar a mi vida. Y no te estoy hablando de la traducción, que también es importante. El lenguaje hebreo había experimentado algunos cambios desde que Moisés escribiera el Pentateuco, y las conversaciones de los hebreos de todos los días eran diferentes al hebreo antiguo. Por eso necesitamos nuevas traducciones de la Biblia, no porque la Biblia cambia, sino porque nuestro lenguaje cambia. Pero cuidado con las traducciones, porque una palabra, un verbo te puede cambiar el significado de una frase. ¿Esto es así? No es lo mismo vaca con B que vaca con V. ¿No? Tú en una frase cambias una palabra y te cambia el significado, no entiendes lo que quiere decir. La frase tiene un sentido diferente, ¿verdad? Necesitamos nuevas traducciones de la Biblia, pero que estén cerca al mensaje que se nos quiere compartir. Yo he leído Biblias que he dicho, wow, qué traducción más rara. Ahora están haciendo traducciones alineadas a nuestro siglo, a la sociedad, con palabras, con frases, exclamaciones diferentes. Y no te voy a recomendar cuál es la mejor traducción, pero te voy a hacer una recomendación. En Librería Los Olivos, tú puedes obtener información de diferentes traducciones, tú puedes obtener información de una Biblia que vaya acorde contigo. A mí me gusta leer la Reina Valera 1960. Tiene sus cosillas. Seguramente para muchos, pero a lo mejor preferís otras traducciones. Yo siempre aprovecho a leer esta traducción. Pero en Librería Los Olivos, que por cierto patrocina este espacio, puedes obtener información de una buena Biblia. Desde donde nos estés escuchando, puedes obtener información. Nehemías capítulo 8, versículo 9 en adelante. Como todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley, el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley dijeron: este día está consagrado al Señor nuestro Dios. No hay razón para que lloren y se pongan tristes. Versículo 10. También dijeron: vayan y coman bien y tomen un buen vino, pero compartan todo con los que nada tienen. Este día está consagrado a nuestro Señor, así que no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Versículo 11. También los levitas, animaban al pueblo y le decían: ya no lloren, no estén tristes porque hoy es un día sagrado. Entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida y pasaron el día muy alegres, pues habían entendido las explicaciones que les habían dado. Esto es increíble. Vaya 3 versículos. Bueno, vaya 4 versículos, 9, 10, 11 y 12. Nehemías capítulo 8. Mientras que Esdras leía y explicaba la palabra, la primera reacción de la asamblea fue de convicción y dolor. Lamentaban su pecado.
Romanos capítulo 3, verso 20 dice: nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. La ley no puede salvarnos. Solo puede convencernos de que necesitamos ser salvados y luego apuntarnos hacia Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Gálatas capítulo 3, verso 24 dice: la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. La palabra de Dios trae convicción y nos lleva al arrepentimiento. Pero también la palabra de Dios nos da gozo, porque la misma palabra que hiere también sana. Jeremías dice en el capítulo 5, verso 16: Señor Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre ha sido invocado sobre mí. ¿Y qué dice nuestro hermano David? Salmo 119, versículo 111: tengo tu palabra como herencia eterna, porque ella me alegra el corazón. Ayudado por los levitas, Nehemías convenció a la gente que dejara de llorar y comenzara a celebrar. Este día está consagrado al Señor nuestro Dios. No hay razón para que lloren y se pongan tristes. El pecador no tiene nada de qué regocijarse, pero la criatura de Dios que ha sido perdonada no tiene razón para ponerse triste. Como hijos de Dios cargamos pesos y sabemos lo que es llorar, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos perdido familiares, seres queridos, sabemos lo que es llorar, pero también sabemos experimentar el poder que transforma nuestro dolor en gozo. El secreto del gozo del cristiano es de creer lo que Dios dice en su palabra y actuar basado en eso. La fe que no está basada en la palabra no es fe, es una presunción, es una superstición. El gozo que no es resultado de la fe no es gozo, es solo, no sé, una agradable sensación que desaparece rápidamente, como la niebla. Hoy está en la mañana, temprano, y a mediodía desaparece. La fe basada en la palabra producirá gozo que resistirá las tormentas de la vida. No es suficiente para nosotros leer la palabra o recibir la palabra mientras que otros la exponen. Nosotros también debemos deleitarnos en la palabra. El Salmo 119, versículo 162 dice: es tal la alegría que me causa tu palabra, que es como hallar un gran tesoro. En tiempos bíblicos la gente a veces escondía sus riquezas en frascos enterrados en la tierra. Jesús dijo, Mateo capítulo 13, verso 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Si un campesino que estaba labrando su campo descubría de repente una vasija llena de oro, él realmente se alegraba. Hay grandes tesoros enterrados en la palabra de Dios y tú y yo debemos diligentemente escudriñarlo a lo que lo leemos, a lo que meditamos, a lo que oramos. Y cuando encontramos estos tesoros debemos de regocijarnos y dar gracias. Si leemos y estudiamos la palabra de Dios solo con un sentido de ver, entonces sus tesoros nunca se van a revelar a nuestra vida. El creyente, el discípulo de Dios, mejor dicho, porque los diablos, los demonios también creen y tiemblan. El discípulo de Cristo que se deleita en la palabra, la estudia día tras día. Ahí es donde vas a encontrar los tesoros escondidos de Dios. ¿Te deleitas tú en la palabra de Dios? Pregunta, otra más. ¿Nos deleitamos en la palabra de Dios? Si tú te deleitas en su palabra, Dios se deleitará en ti. Compartirá sus mejores bendiciones contigo. Nehemías capítulo 8, versículo 13. Cuando la palabra de Dios penetra realmente en nuestros corazones y afecta nuestras vidas, cosas bellas suceden. Nos volvemos en personas amorosas, compasivas. Nehemías motivó a la gente a que comiera y bebiera. El espíritu de compartir siempre llena las almas de aquellos que beben profundamente de la palabra de Dios. Versículo 13. Al día siguiente los jefes de familias de todo el pueblo y los sacerdotes y los levitas se reunieron con el escriba Esdras para que le explicara las palabras de la ley.
Y en el libro que el Señor les había dado por medio de Moisés encontraron una ley, la cual decía que en el 7º mes del año debía celebrarse una fiesta solemne, durante la cual todos los israelitas debían vivir 7 días en enramadas. Versículo 15. Esta ley debía pregonarse por todas las ciudades y en Jerusalén, y la orden era: salgan a los montes, corten ramas de olivo silvestre, ramas de arrayán, hojas de palmeras y de todo árbol frondoso, y hagan unas cabañas. Como está escrito, el pueblo salió a cortar ramas para hacer las cabañas. Algunos las hicieron en las azoteas de su casa, otros en los patios, otros en el patio del templo o en la plaza de las puertas de las aguas y hasta la plaza de la puerta de Efraín. Dios ya había anticipado la necesidad de esta gente. Siglos antes, Dios les había dado una ayuda visual para que les recordara la verdad que ellos necesitaban evocar para poder proteger a su ciudad del juicio y la destrucción. Nehemías estaba describiendo la fiesta de los tabernáculos, una conmemoración de evento histórico. Cuando Dios llamó a su gente a que saliera de Egipto, su partida de Egipto fue repentina, apresurada. No tuvieron tiempo de sentarse y comer la comida de la Pascua. Así que la tuvieron que comer parados, vestidos con ropas de viaje, con varas en manos, listos para prender la marcha. Los israelitas dejaron Egipto en una sola noche. Y después del primer día de viaje, cuando ya estaban en el desierto, ¿dónde encontraron refugio? Dios les había dicho a Moisés que dijera a la gente a recoger ramas para construir chocitas temporales como refugio. Dios instruyó a los israelitas a conmemorar este evento cada año. Y aunque las generaciones siguientes de israelitas ya tendrían casas donde vivir, ellos debían celebrar la fiesta de los tabernáculos construyendo cabañas temporales en las cuales vivir. Esto era para enseñarles a los israelitas que ellos siempre debían verse a sí mismos como peregrinos, como extranjeros en la tierra. Este mundo no era su hogar. Las bendiciones no se encontrarían en nuestra era presente, sino en la gloriosa era por venir. Dios quiere que nosotros veamos nuestras vidas de la misma forma. No nos debemos afligir si no podemos adquirir todas las cosas que quisiéramos tener en este mundo. No nos debemos sentir decepcionados si no logramos nuestras metas y ambiciones. Somos peregrinos y extranjeros. Dios mismo debiera ser nuestra meta, nuestra única ambición. Este es el mensaje de la fiesta de los tabernáculos, y es la verdad que nos librará de las presiones sociales, la envidia, la codicia. No nos aferramos a nuestras posesiones. Desde la perspectiva de Dios, nuestras casas, nuestros coches, nuestras cuentas bancarias no tienen importancia. La gente mundana, aquellas que viven sus vidas de acuerdo con los valores de esta era decadente, se pasan la vida persiguiendo posesiones mundanas. Pero nosotros, como ciudadanos del cielo, debemos de recordar que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos de este mundo. En nuestro estado caído estábamos propensos a tener amnesia espiritual. Qué fácilmente nos olvidamos que nuestro verdadero hogar es en el cielo y no es aquí en el mundo. Pero Dios nos ha dado una forma de recordarnos quiénes somos realmente y a dónde pertenecemos para la eternidad. Él nos ha dado su palabra. Durante 7 días, dice el versículo 18, celebraron la fiesta con toda solemnidad, y el 8º día se reunieron en una asamblea solemne conforme a lo establecido, y todos los días, desde el primero hasta el último, Esdras leía el libro de la ley de Dios. Ellos no podían leer por sí mismos, así que Esdras leía la escritura día a día y la gente se sumergía en pensamientos profundos acerca de Dios. Por eso el mensaje final es: aprende a apreciar la palabra de Dios cada día más. Esa palabra te va a acercar más a Dios. Va a levantar en ti inquietudes, preguntas. Va a hacer que anheles más leer la palabra de Dios. Va a traer convicción de pecado a tu vida y te vas a arrepentir. La palabra de Dios nos tiene que acercar a Jesús. La palabra de Dios es la que nos acerca a Jesús para que podamos arrepentirnos y podamos aceptar a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor. No hay ningún otro libro con el poder de teletransportarte más allá de la tierra a lugares celestiales.
A este mundo solo le importa el dinero, tu posición. A este mundo le importa el poder, el placer, la fama. La palabra de Dios contiene riquezas de otro tipo. Las riquezas de la sabiduría de Dios, las riquezas de la vida eterna y sobre todo las riquezas de conocer a Dios. Y estas riquezas están escondidas de los ojos del mundo y están esperando que tú y yo las descubramos en su palabra. Como la gente de Israel hizo en los días de Esdras y Nehemías, descubre tú las riquezas escondidas en la palabra de Dios. Abre tu Biblia hoy. Y si no tienes una Biblia, pide a alguna persona si tiene alguna de sobra. Te he dado una de las opciones donde puedes encontrar buenas Biblias, en Librería Los Olivos. Si quieres más información, escríbenos un comentario y nosotros te dejamos el número de teléfono, el número de WhatsApp para que puedas escribir y para que puedas reservar tu Biblia. Abre tu Biblia hoy, cada día, vuelve a descubrir el tesoro que Dios tiene escondido en sus páginas. La decisión es nuestra. ¿Qué haremos? Hay muchas personas que les gustaría tener una Biblia, leer la palabra de Dios y no pueden, porque si lo hacen, a lo mejor son perseguidos, son encarcelados, son asesinados. Hay países donde no puedes leer la palabra de Dios, donde se está quemando la Biblia. No menosprecies la palabra de Dios. Desempolva esa Biblia que tienes a lo mejor en el armario, en esa biblioteca de libros. A lo mejor tienes la Biblia en aplicación. Pues oye, disfrútala, ábrela. Lee la palabra de Dios. Haz estudios bíblicos. Proponte leer la palabra de Dios en un año. Siempre que puedas, tienes la palabra de Dios a tu disposición. Es el mensaje que queremos compartir contigo en este día. Valora la palabra de Dios. Abre tu Biblia, léela. Y yo te digo que cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te habla. Cuando oramos, tú hablas con Dios. Cuando lees la palabra de Dios, Dios te habla a ti.